Digamos que no tiene, sabe saludar, todo patán, qué cosa pues genera una reacción negativa, ¿no? ¿O no? ¿No? Que venga un tipo, digamos, con aire, no sé de qué, ustedes cómo se sentirían, realmente con ganas de darle un lampo, ¿no? Es lógico, no es educación, pues. Hay que darle el asiento a las damas, porque ahora veo que se pelean con las damas, se empujan todo para agarrar un asiento en el Metropolitano, por ejemplo, ¿no? Eso no está bien, ¿no? No sé, por eso digo que ya la generación romántica de 50, 60 ya se perdido muchas cosas. Nosotros cedíamos el asiento a los mayores, cuando estábamos en una vereda, si caminábamos por el interior y venía una persona mayor o una chica, simplemente nos abríamos y dejábamos pase a ellos, ¿no? Eso no, pero esas cosas se han perdido, pues el materialismo y todo eso ha conllevado, digamos, a que se pierdan muchas cosas, ¿no es cierto?, de urbanismo. Entonces, y cuando están y quieren abrir puertas, siempre saluden, ¿no? Cuando están entrando a un ambiente X, el que entra tiene que saludar, ¿no? ¿No es cierto? Y cosas por el estilo. Cuando están en una mesa, pues se sirven a todos, esperan al último, ¿no? Pero acá no, pues estoy con hambre, dice que agarra y comienza a dispararse por todos lados. Son partes. Lean el manual antiguo, miren, el manual antiguo de Carreño, que es un venezolano, escribió un libro de manual de urbanismo, ¿no? Hay otras cosas que ya, bueno, ya no diría ridículas, pero están pasando de moda. Pero hay muchos de esos principios de ahí que se dicen que deberíamos de cultivar, ¿no? ¿O no? Bueno, los rellenos. Depende, pues, miren. Si yo tengo media heladera acá, vamos a poner acá relleno y acá. Recuerden que en corte siempre hay cunetas, ¿sabes? Corte. No en relleno no se pone cuneta, es corte. Esto es media heladera. Yo tengo un cerro así. Voy a cortar acá. Este es un corte cerrado, ¿no? O en trinchera también le llaman. ¿No? Ahora, se entiende que yo puedo utilizar el material de relleno, este material de corte, cuando lo utilizo acá, se llama relleno con material propio. Acá es corte puro, pero si tengo al revés así, todo este terraplén, ¿ya? Miren, vamos a hacer algo más interesante. Voy a hacer un corte completo, digamos, de una sección transversal de una carretera. Acá tengo la carpeta asfáltica. Luego de eso viene la base, la subbase. Este de acá se llama base, este de acá subbase. Y luego de eso viene el terraplén, toda esta parte de acá, que es variable, ¿no? En corte y relleno, ¿no? Este es el terraplén. Terraplén mayormente es cuando está el relleno, obviamente, ¿no? Porque si es corte puro como ahí, simplemente es compactación de esta parte y se acabó, porque todo esto se saca, ¿no? ¿Ya? Ese es terraplén. ¿Cuál es la línea de subrasante? ¿En el terraplén o en la base? Terraplén. O en la subbase. Terraplén. Un punto en el centro, digamos, geométrico de la carretera. Este de acá es la, ¿cómo se llama? Subbase. ¿Qué es subbase? Subrasante. Ah, su raza. Bien. ¿Y dónde está la rasante? ¿Acá o acá? Ahí. Arriba de la carpeta. Ahí. En el acabado, ¿no? Claro. Esta es la rasante. Entonces, ahora sí, ya está más claro. Material propio es cuando es media heladera y se utiliza el material de corte en el relleno, que se llama material propio.
Segundo, préstamo lateral. ¿A qué se llama préstamo lateral? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Cuando seguramente estoy así en relleno, ¿no? Y necesito pues material, pero el material está a los costados hasta 200 metros, del eje, hasta 200 metros a cada lado, ¿se entiende? Eso se llama préstamo lateral. Y lo puedo hacer con tractor. El préstamo lateral se puede hacer con tractor o... bueno, acá no se usa mucho, pero en empresas de tierra se usa bastante, son las carriolas, ¿no? Las carriolas son estas que cortan y a la vez llevan el material, ¿no es cierto? Tiene varios nombres, ¿eh? Una de ellas es carriola, ¿no? Entonces, préstamo lateral son hasta 200 metros el eje, ¿no? Lo vas a sentir, 200 metros. Préstamo lateral. Material transportado de cantera. Mayor a 200 metros del eje, ¿no? Todo aquello que es mayor a 200 metros, se entiende que va a haber una cantera, ¿no? Y entonces, miren, voy a aprovechar esto, ¿ya? Para determinar un elemento fundamental que te puede ganar o hacer perder plata en una carretera. Es lo que nosotros llamamos la distancia media de transporte. Y eso es lo que muchos no saben, que ahí está la plata. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense, voy a hacer una carretera como esta de acá, del kilómetro 0 más 0 al kilómetro 20 más 0, ¿no? 20 kilómetros, digamos, ¿no? Esquemáticamente. Yo voy a tener una cantera 1 con una potencia, vamos a suponer, pues, no sé, de unos 15.000 metros cúbicos, ¿no? De potencia, ¿no? Otra por acá, no me voy a poner, puedo poner varias, puedo poner dos nomás. Otra de acá, que va a tener cantera 2, unos 30.000 o 35.000 metros cúbicos de potencia, ¿no? Esto va a ser para material de relleno, o sea, estoy hablando de la, ¿de qué? De la plataforma. Porque encima de esto, ¿qué cosa va? La subbase, la base y la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces estoy hablando del material para hacer el plataformado, material de relleno. Y esas son las condiciones que tengo en la cantera. El ancho, digamos, vamos a redondear a 10 metros de la carretera. Esta longitud del eje de la carretera hacia acá, 2 kilómetros. Para llegar a la cantera, y acá 1 kilómetro. ¿Ya? Que la distancia acá, esta está en el inicio de la progresiva 5 más 0, 0. ¿Ya? A partir del kilómetro 5 hacia arriba, 1 kilómetro más para llegar a la cantera. Que esta otra va a estar en la progresiva, acá, en este punto. Vamos a poner 13 más 0, 0. ¿Ya? 13 kilómetros partiendo de acá, se entiende, ¿no? A ver, me dicen, determine la distancia media de transporte bajo estas características. Este es un ejemplo real, ¿no? O sea, práctico, digamos, para entender. Usted se llevó curso de carretera, supongo, a estas alturas del partido, ¿no? Sí. Carretera 1 y 2. Algunos creo que es, no es obligatorio el 2, ¿no? No, no. Pero el 1 sí. Pero ¿cuántos de ustedes saben determinar la distancia media de transporte? ¿Qué es lo que te va a dar de ganar o perder? ¿Cuántos de ustedes saben? Un ejemplo bien sencillo te he puesto, porque hay más complejo que eso, por supuesto. Pero he puesto más sencillo para que entiendan cómo se determina la distancia media de transporte. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Saber, digamos, cómo va el material del terraplén a poner, digamos, hasta cada uno de los puntos de cantera, ¿no? Más claro. A ver, este relleno que es variable, pues vamos a suponer que rellenas tú 1 metro acá, ¿ya? Para los primeros 5 kilómetros, en promedio, ¿no? 1 metro por 5.000 y por 10, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos?
O sea, el espesor de esto va a ser 1 metro. ¿Cuánto necesito ahí? Tengo 1 metro por 5.000 metros por 10 metros de ancho. Eso te da cubo. ¿Cuánto es? 5.000 por 10, 50.000. ¿Ah? Entonces, esto está muy pequeñito, 150.000 acá. Esto está bien para la base, ¿no? Y acá 350.000. ¿Ya? Sí, porque si no va a salir. Pues acá, hasta acá nomás hay cuánto. ¿Hay cuánto? 50.000. 50.000 cubos. De acá a acá, promedio, vamos a suponer que sea 1,20 metros, ¿ya? Promedio. 1,20 metros por cuánto hay de acá a acá. 8 kilómetros, ¿no? De este punto 5 al 13 son 8 kilómetros. Entonces sería cuánto, el volumen. Digamos, a ver, vamos a hacerlo, digamos, de terraplén. El volumen. Va a ser de progresiva, kilómetro, 0 más 0, igual entonces 5.000, ¿no? Este es el punto 5.000 para entrar. 5.000 por 10 metros de ancho por una altura de 1 metro hemos quedado, ¿no? Este es el H, este es el A, esta es la longitud. ¿Cuánto da eso? 50.000, ¿no? Después, kilómetro 0 a 5,0, ¿no? Después tengo, este es 1. Entonces, kilómetro 5,00 a kilómetro 13 más 00, ¿no? Son 8 kilómetros. 8.000 metros entonces, por 10 metros por 1,20, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Este tramo de acá. ¿Ah? 96.000. 96.000 cubos. Vamos a quedar poco arriba. Y 3 sería del kilómetro 13 al kilómetro 20, ¿no? ¿Cuántos son? 7 kilómetros más, ¿no? ¿Ah? Pero acá el espesor va a ser promedio 80 centímetros. ¿Ya? O sea, tendría acá, ¿cuánto? 7.000 por 10 por punto 80. ¿Cuánto da eso? 70.000 por punto 7, 56.000, ¿no? ¿Ah? Ahí está. Entonces, el reparto acá son 56.000 cubos. Estamos hablando del terraplén, o sea, de la parte de relleno en este caso. Esto tiene 90 y... Ahí está. Entonces, tengo 2 canteras. La idea es que la primera cantera, del 0 a 5.000, ¿con qué cantera haría? Por obvia razón. Con la cantera 1, ¿no? Claro. Que tiene una potencia de 150.000 cubos y acá solamente necesitas 50.000, o sea, te quedan 100.000. Ahora, esos 100.000, ¿hasta dónde es rentable? Considerando la distancia media de transporte. Tengo 350.000 que cubre toda la carretera, pero no voy a poner acá porque la distancia de recorrido acá es la menor y la de la cantera 1, si no, llevar de acá a acá es muy caro, ¿no? Más distancia de transporte. Entonces esto ya está definido que es exclusivamente la cantera 1. El problema es acá, porque de este otro lado voy a cubrir totalmente con la cantera 2, porque la influencia de esto va a ser en este tramo, pero acá no, porque esta es la más cerca, ¿no? A partir de este punto hacia la derecha, esta es la más cerca. Entonces tengo 2 detalles. A ver, ¿por dónde lo pongo? Estamos hablando de cantera. Entonces, a ver, vamos a ver distancia media de transporte. Voy a ir a la distancia media de transporte. Entonces, para el tramo 1, del kilómetro 0 más 0, así detallado, ¿no? Para que lo entiendan, a 5,00. ¿Qué cantera uso? Cantera 1, ¿no? Uso de cantera 1. Entonces, 2 puntos. ¿Cuánto voy a usar? Ya no necesito calcularlo, 50.000 cubos, ¿no es cierto? De acá, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la distancia media 1? Distancia media de transporte 1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la distancia media de transporte para cubrir acá, teniendo en cuenta
que yo tengo que desplazarme 1 kilómetro más para pues, sacar el material de cantera. ¿Cuánto sería la distancia media de transporte para ese tramo comprendido entre el 00 al 50? ¿Cómo va a ir la distancia media de transporte? La mitad más la distancia. La distancia. Lógico. Tomo los extremos y lo divido entre 2, ¿no? Es lo que estás diciendo tú. Como si tomara la mitad. ¿La mitad de acá cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de acá? 2.5 kilómetros. Más el kilómetro adicional. O sea, el DM1, ¿cuánto es entonces? Sería 2.5 kilómetros más 1 kilómetro, ¿no? ¿O no? Esa es la distancia media de transporte para el tramo 1. Tramo 2, ahí está el problema. Vamos a hacer el 3 primero. ¿Cuál es la distancia media de transporte para el tramo 3? Esto sería tramo 1, tramo 2, todo esto tramo 3, para que se entienda. ¿Cuál sería el tramo 3? Me he saltado porque acá tengo que ver el área de influencia de cada uno. De tal manera que con la menor distancia media de transporte determine lo que corresponde a cada cantera. Entonces va a haber un valor X, ¿no? Pero eso después voy a desarrollar mejor. Vamos por las partes sencillas, que son los extremos. Entonces, ¿cómo sería para el tramo de acá? Comprendido entre el kilómetro 13 más 00 al 20 más 00, o sea, hay 7 kilómetros. Uso de cantera exclusiva del 2, ¿no? ¿Con qué volumen? 56.000, no necesito ni calcular. Entonces, 56.000 acá. Este es 50.000, ¿no? ¿Cuánto sería el DM3? Igualito, tomo la mitad, ¿no es cierto? Sería 3.5 kilómetros, ¿no? Porque esto tiene 7. 3.5 más 2 sería acá. Entonces la distancia media de transporte 3 sub 3 sería ¿cuánto? La mitad de esto 3.5 más 2 más 2 kilómetros. Entonces estoy hablando de ¿cuánto? De 5.5 kilómetros. El conflicto es determinar esto, pues lo más correcto, ¿no? Miren que ya uso 56.000 acá, pero esto es una cantera muy grande, 350.000 abastecería todo. Pero no es correcto si yo teniendo esta cantera no utilice para esta parte. El asunto es cuál es el área de influencia mínima de cada una de las canteras. Entonces, lo vamos a hacer por acá. Voy a desarrollar acá. Yo voy a tener esta condición para el tramo 2, que es el conflicto, ¿no? Voy a tener acá. Voy a tener acá, ¿no? Y acá está 2 kilómetros, cantera 2, ¿no? ¿Cuánto vale este tramo? Estoy entre el 5 y el 13, ¿no? Kilómetro 5 más 00, kilómetro 13 más 00. ¿Cuánto es la distancia total acá? ¿Cuánto es? Acá son 2 kilómetros, acá es 1 kilómetro. ¿Cuánto es la distancia total? Son 8 kilómetros, ¿no? ¿Está bien? 13 menos 5 son 8 kilómetros. El asunto es determinar un valor X, ¿ya? Por ejemplo, lo estoy poniendo ahí y acá, ¿no? Y lo voy a equiparar, voy a hacer una ecuación, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería este valor de acá, este tramo de acá? 8 menos X, ¿no? Este es un valor X que no sé cuánto es. Y esto, por lo tanto, sería 8 menos X, porque todo esto vale 8. Menos este X es la longitud de acá. Y establece la ecuación. Bueno, ¿cómo sería la ecuación acá? A ver, sería para la cantera 1. ¿Qué sería? Lo voy a hacer como ecuación. ¿Cuánto tengo? 1 más X, ¿no? ¿O no? ¿Correcto? Cantera 1. Y lo igualo a ¿cuánto? 8 menos X más 2, ¿no? Más 2, tengo que sumar 2. ¿No? Despejo X, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es el valor de X? Sería... acá se llamaría 2X, ¿no? 4.5. ¿No? Acá sería 2X. Sí. Y al otro lado pasa esto restando, sería 9, ¿no? ¿O no? 9 kilómetros. X, por lo tanto, es 4.5.
5 kilos. ¿Y qué cosa es este valor de X? Es el punto de equilibrio para el uso de la cantera 1. ¿Hasta dónde puedo avanzar con este material de la cantera 1? ¿Ya? El punto de equilibrio. Y de la cantera 2 lo que resta. Bueno, entonces, ¿cuánto sería el volumen de cada uno de ellos? O sea, esto ya determina la distancia media de transporte del tramo. ¿De qué tramo? ¿Ah? Tramo Tramo 2. 2. Este es el tramo 2, el que hemos... Entonces, ya de frente lo ponemos acá, ¿no? Como 4 kilómetros. Está comprendido entre el 5, ¿no es cierto? Pero este es el 2, ¿no? Al 13, ¿no? El uso, pues, es... Si le pongo uso, ¿cuánto uso de C1 y cuánto uso de C2, ¿no? Pero la distancia media de transporte ya lo hemos hallado ahí, ¿no? Distancia media de transporte de 2, del tramo 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4.5 kilómetros. Acabamos de hallarlo acá, ¿no? ¿O no? El valor de X reflejará la distancia media de transporte. No, simplemente acá horizontal, pero acá me meto 1, ¿no? Y acá me meto, ¿cuánto me meto? 2. Entonces, ¿cuál sería la distancia media de transporte? Esto no, este es el dato en el eje X. Entonces, ¿qué tendría que sumar? Más 1. Para la cantera 1, su distancia media de transporte sería igual 4,5 más 1, ¿no? Sí. Y para la cantera 2, distancia media de transporte es 4,5 más 2, ¿no? ¿O no? ¿Ya? Entonces lo que se busca, ahora lo único que falta es determinar qué volumen corresponde a cada uno, ¿no? A ver, ¿cuánto es el volumen de cada uno? 31, 500. Pero es fácil, pues a ver, si yo tengo acá, ¿cuánto? 5.5, ¿no? ¿Y cuánto voy a barrer acá? Ahí está. 5.5 que es el X más 1, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de acá a acá? Ya lo hemos calculado antes, pues, ¿cuánto era? 96, ¿cuánto era? Era de 1,20 m en este sector. 1,20 m por 10, ¿no? O sea, para uno sería acá 1,20 m por 10 de ancho, ¿por cuánto? 5.5, ¿no? Kilómetros. Y para el otro sería 1,20 m por 10 de ancho por la diferencia, que sería... ¿cuánto sería la diferencia? Si acá es 5,5, ¿cuánto vale el X menos, perdón, 8 menos 5,5? 2.5, ¿no? ¿O no? ¿Ah? La distancia Más 2 sería, ¿no? A ver, esto vale 4,5. más 1. 5 será esto acá. Entonces, si esto vale 4,5, esto vale 3.5. Sí, más 2. Pero a eso tengo que agregarle 2 más. ¿Está bien? O sea, estamos hablando de 3,5 más 2, 5,5 también. ¿No? Claro. Entonces sería 2 por 5,5 también igualito, ¿no? Los dos son 5,5, ¿no? ¿O no? La distancia media de transporte. Los dos son 5,5, Abajo miren. del C2. 4,5 más 1 son 5,5. Acá, 3.5 más 2, 5,5. ¿No? Tengo un equilibrio, ¿no? En cuanto a recorrido de distancia, quiero que lo vean claro, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el volumen esta vez? 1,20 espesor, 10 de ancho por la longitud. ¿Cuánto da? 5.500 por 10 por 1,20. ¿Cuánto es? 66. ¿Cuánto? 66. ¿66? A ver. 1,20 por 10 son 12 por 5.500. Kilómetros. 5.500. Es igualito a los dos. 66.000. ¿Ah? 66.000. 66.000. A ver, un ratito. Acá estamos involucrando 1 kilómetro y acá estamos involucrando 2, y eso no es la verdadera volumen. Hay que quitarle acá menos 1, sería 4,5, ¿no? Y en el otro 3,5. ¿Ya? Ahora sí. 54. Es que no tenemos por qué sumarle en el volumen esta distancia. El volumen es acá nada más. El espesor hemos dicho que promedio es 1,20
por la longitud total que es 8,5 o 8, ahí está, pues, ¿no? 4,5 más 3,5 son los 8, ¿no? Ahora sí está ahí. Estoy quitándole esas distancias a cada una de las canteras, esta distancia acá, no, pero eso no involucra volumen, es transporte nada más, exclusivamente. ¿Cuánto da eso? 54.000. Ahora sí. Y el otro, tiene que ser menos. 42.000. Si ustedes suman, ¿cuánto debe dar? 96.000. Los 96 que ya habíamos calculado para el total, ¿no? Pero la distribución es diferente, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿con cuál distancia media de transporte si esto es uno solo trabajaría? A ver. Ahí está la gran pregunta. ¿Qué dirían ustedes? He hecho todo el desarrollo de transporte medio de cada uno de los 3 tramos, correcto, pero ahora falta el promedio ponderado de todo el conjunto para determinar una sola distancia media de transporte con la cual se hace el análisis de costos. Yo, en base a esto, tengo que determinar cuál es la distancia media de transporte total, global. Lo he hecho individual por cada tramo, pero esa no es la distancia media de transporte global, es de cada uno de los tramos, lo que acabamos de ver. A ver, ¿puedes ponerte varias placas para el Face? Tomarle Sí, sí. foto.